Bienvenidos, ¿cómo están, estimados estudiantes? Hoy vamos a ver el capítulo número 1 del libro. Nos vamos a introducir en el interesante mundo de las plantas. En nuestro diario vivir, a veces se nos olvida qué tan importantes son las plantas. A veces vamos a un restaurante y simplemente comemos sin pensar en que la mayoría de esos alimentos provienen de plantas. Son sumamente importantes. ¿Por qué son tan importantes las plantas? Bueno, porque realizan la fotosíntesis. La fotosíntesis es la base de toda la vida en la Tierra. Las plantas toman el dióxido de carbono, toman el agua y con ayuda de la energía solar les transforman esa energía lumínica en energía química contenida en la molécula de glucosa, en azúcares, principalmente la glucosa, y como subproducto se libera oxígeno a la atmósfera. ¿Qué haríamos nosotros sin ese oxígeno en la atmósfera, verdad? No podríamos respirar. Y además en el planeta no existiría vida porque el oxígeno es un ingrediente principal en la atmósfera. Entonces, estos organismos fotosintéticos que incluyen las plantas, bacterias y algas producen su propio elemento. Transforman el CO2 y el agua y producen glucosa. Así, de esta forma, las plantas sustentan la vida en la Tierra de tres maneras. Primero que todo, producen oxígeno y este oxígeno es vital para la vida en la Tierra. Nosotros tenemos que respirar oxígeno, las plantas tienen que respirar oxígeno y la mayoría de los organismos necesitan de este. Luego, en segundo lugar, las plantas proporcionan energía. Proporcionan esta energía de forma directa o de forma indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me como una lechuga, estoy obteniendo energía directamente de la lechuga, pero si me como un bistec, estoy obteniendo la energía indirectamente a partir de la vaca que comió vegetales en primer lugar. Luego, en tercer punto, las plantas sustentan la vida en la Tierra porque producen los azúcares, producen los carbohidratos, principalmente la glucosa, y a partir de esta molécula de glucosa se producen una serie de compuestos que a partir de estos compuestos se produce toda la estructura de los organismos. Mi organismo está compuesto por un montón de moléculas que se produjeron a partir de esa glucosa que produjeron las plantas. Las plantas son los productores primarios. Las plantas sustentan los organismos fotosintéticos en general, que incluyen plantas, bacterias y algas, sustentan todas las cadenas alimenticias. Este es un ejemplo de una cadena alimenticia. Esta estructura incluye a los productores primarios, los consumidores primarios, los consumidores secundarios, consumidores terciarios y cuaternarios. Y vean que las plantas son los productores primarios en este caso y sustentan a partir de aquí todos los niveles tróficos, los niveles alimenticios. Este es un ejemplo de una cadena alimenticia, pero existen miles de cadenas que se entrelazan unas con otras. Los vegetales entonces son los productores primarios en los ambientes terrestres y las algas y las bacterias son los productores primarios en ambientes acuáticos. Las plantas son la principal fuente de alimentos en el planeta. Recordemos que antes el ser humano era nómada, era cazador, comía lo que se encontraba, lo que podía recolectar, y a veces hasta se comía desechos de animales. Pero más o menos hace unos 12.000 o 14.000 años el ser humano ya se hizo sedentario, empezó a quedarse en ciertos lugares y a partir de ese momento ya empezó a domesticar tanto plantas como animales. A partir de este momento entonces empezó a seleccionar cuáles frutos eran los mejores, cuáles frutos sabían mejor
empezó a aprender cómo conservar las semillas de esas plantas que producían los mejores frutos, y a partir de este momento, que empezó hace 12.000 o 14.000 años, la agricultura y la ganadería formó parte de la civilización humana, definió la civilización humana. Hoy en día, a partir de ese momento, ya tenemos miles de años de estar probando alimentos, de estar probando diferentes plantas. Unas nos han servido, otras no nos han servido, pero a partir de ese momento se han valorado miles de plantas. Hoy en día la investigación para el mejoramiento de los cultivos, para el mejoramiento de estas cosechas es muy amplio. Muchos países tienen institutos grandes donde se realizan investigaciones muy importantes para mejorar las cosechas, para mejorar los productos, para estudiar cómo defenderlos de plagas. Y imagínense que han pasado 14.000 años desde que se empezaron a domesticar las plantas. ¿Cuántos productos se han probado? ¿Cuántas plantas se han probado sembrar? A pesar de estas miles de plantas que se han probado, actualmente solo 6 cultivos cubren el 80% de la ingestión calórica humana. O sea, el 80% de nuestra alimentación la incluyen apenas 6 cultivos: el trigo, el arroz, el maíz, la papa, la yuca y el camote. También las plantas forman una fuente principal de medicinas. Recordemos que a partir de este momento, hace miles de años, cuando empezamos a domesticar plantas, además de comerlas, también las utilizábamos para curarnos, para curar enfermedades. Las hemos utilizado durante siglos y las plantas son la fuente principal actualmente de las medicinas. Poco a poco se fue perfeccionando todo este conocimiento de cómo utilizamos las plantas, pero tomó un auge tremendo a partir del siglo XVIII, cuando la química moderna tuvo un auge tremendo. A partir de este momento entonces se produjo una mayor cantidad de extractos y se obtuvieron mucho más compuestos a partir de plantas. Bueno, un ejemplo es la quinina, que fue muy útil durante mucho tiempo para combatir la malaria. A pesar de que fue muy efectiva, ya se han muerto miles de personas debido a la malaria, pero en su momento fue muy importante. Tanto es así, tan importante son las plantas para producir medicinas, que, por ejemplo, en Estados Unidos el 25% de las prescripciones tienen derivados de vegetales. Las plantas son muy importantes para producir combustibles, para producir cobijo, para producir papel. Recordemos que, a pesar de que el combustible fósil es un contaminante, no podríamos tener combustible fósil si no hubiera sido por las plantas. Recordemos que los combustibles fósiles fueron toda la capa vegetal que existió hace 300 y resto millones de años. En ese momento había una gran capa boscosa en el planeta, había un solo continente llamado Pangea, y ese continente estaba en la zona ecuatorial del planeta, y todo este continente estaba lleno de material boscoso. Toda esta materia vegetal quedó encerrada, y bajo la presión de las placas tectónicas, la alta temperatura, todo ese material vegetal quedó prensado y se convirtió en petróleo, en gas y en gas natural, que es lo que utilizamos actualmente como combustible fósil. Entonces, si no hubiera sido por las plantas, no tendríamos combustibles fósiles. Además de los combustibles fósiles, las plantas son el principal combustible para cocinar y para producir calor en muchas partes del mundo. Imagínense, aquí en nuestro país pues no tenemos mucho problema, no utilizamos mucho la leña para cocinar ni para calentarnos, pero en muchos países es esencial. Algunos países muy pobres, la gente tiene que caminar kilómetros para poder conseguir un poquito de leña para poder cocinar sus alimentos,
y en zonas templadas también para poder cocinar. Otro producto muy importante también obtenido de las plantas es el papel. Lamentablemente seguimos talando grandes cantidades de bosque en el planeta para producir el papel. Por dicha, actualmente ya se están sembrando grandes extensiones de árboles para producir papel a base de árboles cultivados. Las plantas también son muy importantes como material esencial para la construcción. En muchos países la madera es esencial. Aquí en nuestro país, por supuesto, sale más caro construir una casa en madera, sale más barato en concreto, pero en otros países la madera es esencial. Cuando hablamos de plantas, es necesario mencionar lo que se llama biología de la conservación. La biología de la conservación estudia cómo conservar los recursos biológicos y como ya hemos visto que las plantas son sumamente importantes en el ecosistema, pues cuando hablamos de biología de la conservación definitivamente tenemos que hablar de las plantas. Este término implica cómo combatir la extinción de especies y cómo evitar que se pierdan los hábitats en el planeta. Cómo reducir al máximo ese impacto del ser humano en el ambiente. Ya hace poco tuvimos el problema, hace unos días tuvimos el gran problema, el triste noticia de la cantidad de hectáreas, de las millones de hectáreas que se quemaron en el Amazonas, en Brasil. Entonces la biología de la conservación trata de evitar precisamente este gran impacto del ser humano en el ambiente. A pesar de los esfuerzos, grandes esfuerzos que se han hecho, ya lamentablemente la mitad de los bosques primarios del mundo ha desaparecido. Mucho de estos bosques ha desaparecido por el sistema de tala y quema. Este triste sistema simplemente es usted corta, quema la materia, no se utiliza absolutamente nada, se hace a un lado y después se utiliza el terreno para agricultura, para producir cultivos. Lamentablemente estos cultivos van a tener buenas cosechas 2 años, 3 años, pero después este terreno que es muy pobre se va a agotar y ya van a tener que ir a quemar a otra montaña. La biología de la conservación ha determinado que los bosques, la destrucción de los bosques provoca la extinción de miles de especies que podrían ser potencialmente útiles para producir nuevos productos, nuevas medicinas, nuevos productos que se utilizan en la industria. Se han hecho estimaciones aproximadas y estas estimaciones han llegado a un número. Para mí ese número se queda corto. Se dice que cada año se extinguen alrededor de 2.700 especies, pero yo personalmente creo que este número es mucho más elevado, porque este número no toma en cuenta microorganismos, organismos pequeños como bacterias, como microhongos. La biotecnología vegetal es un término que ha tomado mucho auge en estos últimos días. Sin embargo, el término biotecnología vegetal lo venimos aplicando, el ser humano lo viene aplicando desde hace 14.000 años cuando empezó a domesticar plantas y animales. Nuestros ancestros producían o llevaban a cabo biotecnología vegetal cuando escogían los mejores frutos, las mejores semillas. Eso es biotecnología vegetal, trabajar en el mejoramiento de las plantas y producir nuevos productos a partir de estas. Lo que sí es muy nuevo, que es de los años recientes, es el concepto denominado ingeniería genética. La ingeniería genética es parte de la biotecnología vegetal. ¿Qué es la ingeniería genética? Pues es la transferencia de genes y la modificación de genes. Se transfiere un gen de una planta a otra planta y
En este proceso se producen vegetales que se llaman vegetales modificados genéticamente, MG. Hay muchas aplicaciones de estos vegetales modificados genéticamente. Por ejemplo, en el campo de la nutrición, este señor que se llama creo, Ingo Potricus, un suizo, a este señor se le ocurrió introducir genes del narciso y de una bacteria que se llama Erwinia, introducirlos al arroz, porque el arroz es muy pobre en vitamina A. El problema es que la vitamina A es esencial para nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no tiene la suficiente cantidad de vitamina A, pues padecemos de muchos problemas de la vista y en ciertas personas con inmunodeficiencia, pues hasta puede ocasionar la muerte. A este señor se le ocurrió entonces pasar genes del narciso y de esta bacteria Erwinia, pasárselos al arroz, y así logró producir lo que él llamó el arroz dorado. Estos genes en el arroz dorado producían unas sustancias que se llaman betacarotenos, y estos betacarotenos son precursores de la vitamina A. Así las poblaciones que muy pobres en el mundo, que solo comen arroz en el desayuno, arroz en el almuerzo y arroz en la cena, es una dieta muy pobre, por eso padecían de un montón de problemas de la vista. Ahora con este arroz pues van a tener su vitamina A. Este es un ejemplo. Otro ejemplo del uso de los vegetales modificados genéticamente es, por ejemplo, producir plantas resistentes a plagas. Existe una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Esa bacteria, Bacillus thuringiensis, produce una sustancia que es tóxica para las orugas de las mariposas, por ejemplo, que son una plaga en muchos cultivos. Pues ahora resulta que lograron aislar ese gen de la bacteria que produce esta toxina, y ese gen está siendo introducido en las plantas que se van a cultivar. Ahora estas plantas cultivadas van a poder defenderse directamente de las orugas de las mariposas, por ejemplo. Otro caso de la utilización de vegetales modificados genéticamente son las llamadas vacunas comestibles. Esto es sumamente interesante. Resulta que, por ejemplo, la bacteria Escherichia coli causa tremendas diarreas y en ciertos casos puede causar hasta la muerte. Pues resulta que ahora le están injertando un gen de esta bacteria, se lo están poniendo a ciertos cultivos, por ejemplo como la papa. Nosotros al comernos la papa, esa papa va con el gen de Escherichia coli, entonces nuestro cuerpo va a empezar a producir anticuerpos contra esa bacteria. Cuando ya uno se exponga a esa bacteria, pues ya uno va a tener mejores defensas en el cuerpo. Otro caso, por ejemplo, en donde se usan vegetales genéticamente modificados es la utilización de plantas resistentes a tóxicos que se encuentran en ciertos suelos. Hay suelos muy contaminados con aluminio, con mercurio. Hay ciertas bacterias también, de nuevo, que son resistentes a estas sustancias como el aluminio. Ahora entonces están inyectándole o pasándole este gen de resistencia de la bacteria, se lo están pasando a la planta. Entonces, con estas plantas que ahora son resistentes a esas sustancias, ya se puede sembrar estos terrenos. Otro ejemplo de la utilización de vegetales genéticamente modificados es la producción de plantas resistentes a herbicidas. Bueno, los herbicidas son muy importantes ahora en los cultivos porque el problema de las malezas es grandísimo, pero tenemos que tener cuidado de que estos herbicidas pues no quemen el cultivo. Ahora resulta que se le está adjuntando a estos cultivos un gen
que haga el cultivo resistente a los herbicidas. Con esto, entonces, podemos aplicar los herbicidas sin dañar las plantas de cultivo. ¿Qué características tienen las plantas y cuál es la diversidad de estas plantas? ¿Cuáles son los grupos más importantes? Las plantas se diferencian de otros organismos no solo por una característica, sino por 5 características. En primer lugar, las plantas son organismos eucariotas. ¿Qué quiere decir esto? Que poseen células de tipo eucariota. Son células que tienen un núcleo definido y tienen organelas. Además de ser organismos eucariotas, son organismos pluricelulares. No existen plantas unicelulares. En segundo lugar, las plantas son autótrofas, realizan fotosíntesis, producen su propio alimento. Al contrario de nosotros y de muchos organismos que somos heterótrofos, nosotros no producimos nuestro propio alimento. Las plantas, por el contrario, sí, son autótrofas. Otra característica de las plantas es que tienen paredes celulares. Estas paredes celulares están compuestas principalmente por celulosa. Hay ciertos organismos, como los hongos, que tienen también paredes celulares, pero están compuestos por otra sustancia. En las plantas está compuesta por celulosa. La otra característica de las plantas es que poseen un embrión, guardan ese embrión en la planta madre. Este embrión es multicelular, pluricelular. Esta es una característica típica de las plantas terrestres y esta característica la diferencian de las algas, que también son fotosintéticas, pero no tienen un embrión pluricelular protegido en la planta madre. Por último, las plantas tienen alternancia de generaciones. Poseen 2 fases adultas que se intercambian una con otra. Una fase produce esporas y la otra fase produce ovocélulas y espermatozoides. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cualquier planta, por ejemplo un mango, lo que estamos viendo es la fase que produce esporas, el esporofito. Esa planta después va a producir un gametofito. Ese gametofito es el que se encarga de producir las ovocélulas y los espermatozoides. Ambas fases producen un organismo adulto. Y hablando sobre la diversidad de las plantas, las primeras plantas en conquistar el ambiente terrestre fueron los briófitos. Estas plantas fueron las primeras en irse a ese ambiente que en ese momento estaba desocupado del ambiente terrestre, hace más o menos 450, 700 millones de años. A partir de estos musgos, los briófitos, se formaron a partir de las algas verdes. Los briófitos no pueden crecer mucho porque no tienen un sistema vascular. Entonces, como no tienen un sistema de transporte de agua ni de alimentos, pues no pueden crecer mucho a partir del sustrato. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Chirripó, vamos a ver todo el terreno ocupado por estos briófitos. Los briófitos entonces incluyen los musgos y las hepáticas. Uno de los principales integrantes de los briófitos es el sphagnum. Este sphagnum produce lo que se llaman las turberas. Las turberas son grandes extensiones compuestas por musgo, una parte ya muerto, y estas turberas están constituidas por lo que se llaman turba. La turba es muy utilizada, antes era muy utilizada y en ciertos países todavía se sigue usando como combustible o también como fertilizante. Con esta turba se pueden hacer unas estructuras que se llaman jifis.
Estos jifis se utilizan para hacer las plántulas en los viveros, para hacer el almácigo. Uno pone los jifis y lo pone en agua y ahí le introduce la semilla, y cuando estos jifis se humedecen, se conservan esa humedad y sirve para que la plántula crezca a partir de esto. El otro grupo importante de plantas son los helechos, y varias plantas son llamadas plantas vasculares sin semilla. Recordemos que los helechos no producen semillas, se reproducen por esporas. Esas esporas están contenidas en unas estructuras que están debajo de las hojas. Esas estructuras se llaman soros. Los soros están repletos de unas estructuras que se llaman esporangios, y dentro de los esporangios están las esporas. Las plantas vasculares sin semilla, principalmente los helechos, tienen un sistema vascular ya bien estructurado, bien definido. Ese sistema vascular les sirve para absorber agua desde la raíz y llevar nutrientes desde las hojas hacia toda la planta. El otro grupo importante de plantas son las gimnospermas, principalmente las coníferas. Las coníferas son plantas con un sistema vascular muy desarrollado. Tienen semillas, pero no tienen flores y no tienen frutos. Este término gimnospermas significa semillas desnudas, o sea, la semilla no está cubierta por una capa protectora como si lo vemos en las plantas que tienen flor. Pero en las coníferas no hay flores ni frutos. Y por último tenemos el grupo más importante y más diverso de las plantas, las angiospermas. Las angiospermas son plantas que tienen flores, tienen semillas y tienen frutos. Las angiospermas son el grupo más importante de las plantas. Se empezó a desarrollar, empezó a evolucionar hace más o menos 145 millones de años, y actualmente es el grupo más importante. Se han adaptado a la mayoría de los ambientes en el planeta por varias características muy importantes. Principalmente tienen un sistema muy especializado para transporte de agua. Ese sistema vascular es sumamente eficiente, y esta es una característica que le ha permitido vivir en varios ambientes a los integrantes de este grupo. Y también este grupo tiene semillas cubiertas por una capa. Esas semillas están en un ovario, y ese ovario después se transforma en un fruto. Estos grupos que acabamos de ver entonces reflejan los 4 niveles de desarrollo evolutivo de los vegetales. Cómo los vegetales han logrado establecerse en un medio terrestre a partir de un ambiente acuático, a partir de un alga, cómo han logrado establecerse, qué modificaciones han logrado producir debido a esa colonización del ambiente terrestre. Entonces, estos 4 grupos representan o reflejan ese desarrollo evolutivo. Primero que todo, el establecimiento del medio terrestre a partir de las algas. Eso lo vemos en los musgos, en los briófitos. Después, el origen de un sistema vascular, de un tejido vascular. Eso ya lo vemos en los helechos, por ejemplo. Luego viene el origen de las semillas, que lo encontramos en las coníferas, en las gimnospermas. Y por último, el origen de las flores y los frutos, que lo encontramos en las angiospermas. Los botánicos, al igual que otros científicos, utilizan el denominado método científico. Este método científico pues, es de gran utilidad para probar muchas cosas que nosotros diariamente vemos. Hacemos una observación, cualquier tipo de observación. Por ejemplo, si estamos hablando de plantas, podemos ver por qué
¿por qué una flor es amarilla? Vemos que una planta tiene flores amarillas. A partir de esta observación, entonces, nosotros nos planteamos muchas preguntas. ¿Por qué esta flor es amarilla? ¿Por qué no es morada? ¿Por qué no es blanca? Bueno, con todas estas preguntas nosotros podemos decir, bueno, es amarilla por tal y tal cosa, pero para yo probar esa hipótesis que yo dije, tengo que hacer experimentación. Entonces someto esa hipótesis mía, hago experimentación, hago diversos ensayos, y a partir de esos ensayos puedo obtener una conclusión. Ya sea que tuve razón en mi hipótesis o puede ser que no tuve razón, entonces tengo que devolverme y hacer nuevos ensayos, nuevos experimentos hasta probar por qué esa flor es amarilla. Todo este proceso se conoce como método científico. El primer ser humano en aplicar el método científico fue este señor que se llamó Francis Bacon. Vea la fecha que vivía este señor, de 1561 a 1626. Este señor fue un gran defensor del enfoque experimental, de la utilización de lo que después se llamaría el método científico. Él criticaba mucho a los científicos de la época porque esas personas apoyaban todas las conclusiones a las que había llegado Aristóteles y las apoyaban sin hacer experimentación, simplemente porque lo dijo Aristóteles. Pero Aristóteles todo lo que dijo no fue cierto. Muchas cosas sí, pero en algunas se equivocó. Este tipo de razonamiento se llama razonamiento deductivo. El aplicar una generalización, por ejemplo, algo que dijo Aristóteles fue que los vegetales no tenían reproducción sexual. A pesar de los grandes descubrimientos y de las grandes observaciones que hizo Aristóteles, él decía que los vegetales no tenían reproducción sexual. Bueno, hoy sabemos que sí, claro que sí. Pero el problema de esos científicos de la época es que simplemente como lo dijo Aristóteles, pues era cierto. Y realmente se equivocaban. En cambio, este señor Sir Francis Bacon decía que lo que tenemos que hacer es comenzar a hacer observaciones específicas y luego a partir de estos experimentos específicos, observaciones específicas, llegar a una conclusión general. Esto es a lo que se le llama razonamiento inductivo. El primero en utilizar, uno de los primeros en utilizar el método científico, el razonamiento inductivo, fue don Charles Darwin. Junto con su hijo en 1880, él hizo un montón de experimentos. Él era muy observador. Él, por ejemplo, se interesó mucho en por qué una plántula, cuando sale la plántula de la semilla, por qué esta plántula se dirige hacia la luz. A él le intrigaba mucho este caso, ¿por qué esa planta se dirige a la luz? Él hizo muchos experimentos respecto a esto, pero nunca llegó a una conclusión. Murió sin saber realmente el por qué las plantas se dirigen hacia la luz. Hoy en día sabemos que es debido a una hormona para que la planta se dirija. Entonces él empezó a utilizar lo que se llama razonamiento inductivo. El método científico tiene una serie de pasos. Esta serie de pasos puede variar dependiendo de la ciencia que se esté utilizando. Principalmente tiene 4 pasos. En primer lugar, la observación de un fenómeno y la recopilación de datos acerca de este fenómeno. Luego de estas observaciones se hace una formulación de preguntas. Es lo que yo les estaba comentando hace un rato. ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Por qué esta planta, por qué esta flor es de color amarillo? Bueno, a base de estas preguntas y de estas observaciones, entonces yo formulo una hipótesis. Pero para probar esa hipótesis yo tengo que hacer experimentación. Tengo que hacer muchos ensayos y probarlos una y otra vez. Porque después de estos ensayos puede ser que yo acepte la hipótesis,
la modifique o la rechace. Si rechazo la hipótesis, entonces tengo que empezar de nuevo. Una hipótesis bien fundamentada y probada muchas veces puede llevar a cabo la formación o la postulación de una teoría. Por ejemplo, la teoría de la evolución. La teoría de la evolución se ha probado miles de veces, entonces se puede proponer como teoría. Los botánicos entonces tienen muchos campos de estudio. Por ejemplo, hay botánicos que se dedican a la sistemática. Estos botánicos estudian, por ejemplo, la taxonomía de las plantas, estudian cómo han evolucionado para poder ponerles un nombre. También hay botánicos que se dedican a estudiar la fisiología de las plantas, cómo funciona la fotosíntesis, cómo funciona la floración, todos los procesos que incluyen estos sistemas y cómo funcionan, por ejemplo, las hormonas. Otros botánicos se dedican a estudiar la anatomía de las plantas, entonces estudian cómo está estructurada la planta y cómo funciona esa estructura. Hay botánicos que se dedican a la morfología, estudian los ciclos vitales y la forma de reproducción de las plantas. Otros son ecólogos, estudian cómo se relaciona la planta con otros organismos, por ejemplo con hongos, y la relación de las plantas con el ambiente, cómo le afecta la temperatura, cómo le afecta la humedad, cómo le afecta la cantidad de luz. Y por último tenemos a ciertos botánicos que se dedican a estudiar los genes, los genetistas. Recordemos que un gen es una parte del ADN y ahí está toda la información que va a determinar las características de la planta. Además de las plantas, los botánicos tienen que estudiar otros organismos, las algas, los hongos y otros microorganismos. ¿Y por qué hacen esto? Bueno, estudian las algas y las bacterias porque las algas y ciertas bacterias hacen también fotosíntesis, un poco diferente a las plantas, pero los botánicos estudiando cómo funciona la fotosíntesis en las algas y las bacterias, así se va a entender mejor cómo funciona la fotosíntesis en las plantas. También los botánicos estudian los hongos porque, a pesar de que los hongos no son fotosintéticos, no son autótrofos, los hongos influyen mucho en el desarrollo de las plantas, ya sea que las ayudan a sobrevivir, las ayudan a desarrollarse, pero también otros hongos las pueden dañar, producen enfermedades. Y los botánicos estudian microorganismos y virus porque también los virus son un problema grandísimo para los cultivos, para ciertas plantas, ¿verdad? Producen enfermedades. Bueno, espero que toda esta información sea de mucha utilidad para ustedes y sus estudios. Los espero muy pronto por acá.